En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video que ha surgido, entiendo, por impulso del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa a hablar, a decir, a denunciar cuando es necesario. Hoy es un día maravilloso, la fiesta, estamos celebrando el nacimiento de la Santísima Virgen María. La Iglesia fiel está celebrando esta gran fiesta. La Iglesia infiel, pues, está celebrando el arco iris, los colores y las demás cosas. Pues bien, pero en fin, a lo que vinimos. ¿Qué me ha motivado? Bueno, ¿quién? El Espíritu Santo me ha motivado, y ruego que me ilumine para que lo que yo diga aquí sea lo que Él quiera que diga y no cualquier otra cosa. Dulce Madre, Esposa de Dios Espíritu Santo, ruega por nosotros. Pues bien, quisiera comenzar con la cita con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 17. Por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. La abominación de la desolación. Han habido varias cosas en la historia de la Iglesia, sobre todo en la historia reciente, que pueden caer bien bajo la descripción de la abominación de la desolación. Vamos a comenzar con esas dos palabras, abominación y desolación. Pues la abominación es una cosa que es terrible y repugnante a Dios nuestro Señor, que es blasfema, completamente ofensiva a la santidad del santo, del único santo, del infinitamente santo, del todopoderoso de Dios. Abominación es todo aquello que es repugnante a su santidad, a la santidad de Dios. La abominación. Desolación, pues puede tener más de un sentido. El primero que debemos tener en cuenta es que desolación es lo opuesto a Enchid, la tierra. Una tierra donde se cumple el primer mandamiento de Dios, que lo dio antes de los 10 mandamientos: creced y multiplicaos y llenad la faz de la tierra, henchid la tierra. El mandamiento de llenar la tierra con seres humanos. El que cumple ese mandamiento de crecer y multiplicarse, pues obviamente no practica ni el control de la natalidad en cualquiera de sus aberraciones, ni la sodomía, porque de la sodomía no sale vida, sino muerte. Todas estas cosas que van en contra de crecer y multiplicaos, es decir, de poblad la tierra, todas esas cosas que van en contra de eso se pueden catalogar como desoladoras, porque la desolación, el vacío, la muerte, la falta de vida, el desierto,
todo eso va en contra de la voluntad de Dios de llenar la tierra, pues aquello que en vez de llenar la tierra la hace un lugar desolado, vacío, pues va en contra de ese primer mandamiento. De ahí que la abominación de la desolación puede ser todo aquello que vaya en contra del primer mandamiento de crecer y multiplicarse. Se ha hablado de Amoris Laetitia como la abominación de la desolación, y en parte pues es cierto, porque Amoris Laetitia, este documento del falso papa, por cierto, aquí voy a hablar de falso papa, de dos falsos papas, así que si no están de acuerdo con eso, les invito primero a que escuchen este video completamente, que luego vayan al canal y vean las series que tengo donde explico con más detenimiento por qué me atrevo a decir eso. Y entonces ya después que vean eso y vean la evidencia bíblica del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, pues entonces si quieren pelear, peleen. Si quieren contradecir, contradigan. Pero hasta entonces, no se aceleren. No condenen lo que estoy diciendo sin escuchar. Lo que hay que condenar es lo que ha sucedido en San Pedro, en el lugar santo, las cosas, esta aberración de esta celebración de la sodomía que han entrado en el lugar santo, esa abominación de la desolación, eso es lo que hay que condenar. Claro, estoy hablando a los que quieran estar con Cristo. Los que no, pues sigan a todos estos payasos sodomitas. Pero si quieres estar con Cristo, pues debes condenar eso. Volviendo aquí. Hay más de una cosa que Amoris Laetitia, por ejemplo, donde en la unión adúltera, en la unión de vivir en pecado, se le permite recibir el cuerpo de Cristo. Cosa terrible. San Pablo dice que el que recibe el cuerpo de Cristo indignamente se traga su propia condenación. Pero en supuesto magisterio de la Iglesia se aprobó semejante acción. Eso puede ser la abominación de la desolación. La Pachamama, cuando entró al Vaticano, un ídolo, a la fecundidad, la madre tierra, un demonio que se le adora bajo la apariencia o advocación de la madre tierra, pues también puede caer en esa descripción de la abominación de la desolación, porque es un ídolo en un lugar que no tiene que estar. Ahora bien, Amoris Laetitia, ¿a quién le importaba eso? Pues al católico que quiere ser fiel, porque el católico que quiere ser fiel lee los documentos magisteriales para estar en sintonía con la Iglesia. Así que, aunque sí, Amoris Laetitia puede caer en esta descripción de la abominación de la desolación, es para poquitos, para los católicos que se preocupan, que leen. Pues la mayoría de los católicos que ni leen la Biblia, ni el catecismo, ni nada. Pero aquellos que leen el magisterio, creyendo erróneamente que Amoris Laetitia era un documento magisterial, así nos lo presentaron. Pero sabemos que no es magisterial porque no es verdadero magisterio, porque hace falta un verdadero vicario de Cristo para producir verdadero magisterio. Es por eso que contradice Amoris Laetitia al verdadero magisterio bimilenario de la Iglesia. La Pachamama, pues también. ¿Y quién se enteró de la Pachamama? Pues algunos más, porque eso sí salió en las noticias. Y los que leen noticias católicas, pues se habrán enterado de la Pachamama. Ahora bien, esta aberración de esta peregrinación, hermanos, le han llamado peregrinación.
de estos sodomitas activos, estas personas no que están buscando a Cristo, no que están buscando la conversión y el perdón de sus pecados, que es lo que tú y yo y ellos deberían estar haciendo, sino están orgullosos de su pecado y exhibiéndose con su pecado, y fueron a peregrinar al lugar santo. Ahora, eso, a diferencia de las otras cosas, eso se ha enterado el mundo entero. El mundo entero, católico, ateo, todos se han enterado. Por eso pienso que esto, pues, le cae más esto de la abominación de la desolación, porque aquí nuestro Señor en el Santo Evangelio está hablando para todos. Es una cosa que no solamente se van a enterar unos poquitos, sino que se va a enterar todo el mundo. Por eso, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda, pues eso es algo que hoy, eso que acaba de pasar domingo, pasó domingo, el día del Señor. Y se ha enterado todo el mundo. Así que esa es la abominación de la desolación. Ahora bien, ¿qué pasa? Las profecías, muchas veces, tal vez todas, pero pues no tengo conocimiento de todas, pero sí de muchas, se repiten, se cumplen en más de una ocasión. Dice aquí nuestro Señor que predijo el profeta Daniel. El profeta Daniel predijo que iba a haber, que la abominación de la desolación iba a ser erigida en el lugar santo. El profeta Daniel fue profeta durante el exilio de Babilonia, cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia. Y él hizo esa predicción. La primera vez que se cumplió esa profecía, por eso les digo que las profecías se cumplen más de una vez. Y es normal, porque recordemos, si esto es nuevo para ustedes, vayan al canal y vean la serie de se me ha olvidado el nombre, pero es una serie que puse donde comparo el tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles. Básicamente, aquello que le pasó al pueblo hebreo le va a pasar y le está pasando a los gentiles, a la iglesia. El pueblo hebreo, que era la iglesia hebrea, la iglesia del Antiguo Testamento, pues lo que le pasó a ellos le está pasando, porque así lo quiere el Señor, a la Santa Iglesia Católica, porque es el tiempo de los gentiles. Pero bien, eso lo explico en esta serie, creo que es Gálatas algo, no recuerdo ahora, pero está ahí en el canal. Si quieren ir al canal y luego con tiempo ver esa serie, se las recomiendo para que pues tengan, el conocimiento no hace daño, y hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y parte de eso pues es aprender todo lo que podamos de la palabra de Dios. Pues bien, la primera vez que esta profecía del profeta Daniel se cumplió no fue en el Nuevo Testamento, fue en el Antiguo. Después del exilio, donde el pueblo de Dios estuvo en Babilonia, y después, por la gracia de Dios, fue devuelto a la Tierra Santa, y volvieron los judíos a la Tierra Santa, comenzaron a construir el templo, comenzaron a nuevamente tener el sacrificio eterno porque día y noche se hacía sacrificio a diario, y la presencia, el Shekinah, la presencia de Dios estaba ahí. Esa misma presencia que en el Nuevo Testamento se encarnó en la Santísima Virgen María y se unió a una naturaleza humana, y es nuestro Señor Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. El pueblo hebreo ya tenía esa presencia,
pero no encarnada. Solo habitaba o en el tabernáculo, antes de la construcción del templo, o en el templo. Pero el Señor ya dijo que ya llegarían momentos que ya no me iban a adorar ni aquí, ni allá, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en todas partes. Católogos, el término en griego, la Iglesia Católica. Esa presencia está presente en cada sagrario. Anteriormente se podía decir que en cada sagrario católico. Hoy en día, pues hay que tener mucho cuidado porque hay misas que no son válidas. Y no me refiero al Novus Ordo. El Novus Ordo es una misa válida, sí, pero eso ya hablaremos en otra ocasión. Pero si el sacerdote no hace lo que tiene que hacer, pues la misa no es válida. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle de eso, pero sí aquí, la primera vez que esa profecía de el profeta Daniel, el profeta San Daniel, se cumplió fue después que el pueblo hebreo vino del exilio, volvió a la Tierra Santa, comenzó a construir. Entonces llegaron los griegos a influir en el pueblo de Dios. Vinieron, establecieron gimnasios, cosa que está condenada por la Biblia. Sí, los gimnasios. ¿Qué es lo que uno hace en el gimnasio? Los que van, pues a adorar su cuerpo, a desarrollar su cuerpo. Pues ¿para qué? Para estar saludables. Esa es la excusa. Para atraer, para ser atractivo, para que me miren y me deseen. Eso es una cosa diabólica. Con razón, el libro de los Macabeos condena los gimnasios, que fueron traídos de la cultura helenística al pueblo de Dios. Y fue en ese tiempo, después del profeta Daniel, donde instauraron los gimnasios, templos a la lujuria, templos al cuerpo, pues ahí también se estableció la abominación de la desolación por primera vez en el templo. Vemos aquí en el primer libro de los Macabeos, capítulo 1. La cita entera es, primero de Macabeos, capítulo 1, versículos del 41 al 64. Es larga, no la voy a leer, pero les invito a que la lean cuando tengan tiempo. Solo voy a leer unos cuantos versículos de ese pasaje. Recuerden, esto es después que el pueblo judío estuvo en exilio, volvió a la Tierra Santa, comenzó a construir, comenzó el culto nuevamente, el Señor los bendijo grandemente. Y después de un tiempo, cuando llegaron los de afuera, en nuestro caso, en nuestros días, pues serían los masones. Cuando llegan los masones y se infiltran y quieren decirnos cómo es que tenemos que hacer las cosas, y nosotros, estúpidamente, muchos de nosotros, pues le hacemos caso y decimos, no, porque eso es así, es como hay que hacer las cosas, porque hay que estar en sintonía con el mundo y ta. Ajá. Pues mira lo que le pasó a los judíos en tiempo de los Macabeos. Primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 48 al 50. Que no circuncidaran a sus hijos y que hicieran sus almas abominables con toda clase de inmundicia y profanación. Así se olvidarían de la ley y cambiarían todas sus buenas costumbres. El que no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte. Todavía eso no ha llegado, pero cuando el anticristo, que ya está entre nosotros, despierten, ya está el anticristo entre nosotros. Todavía no voy a mencionar nombre, pero pronto supongo que no me quedará otro remedio. Y no por miedo a la verdad, sino pues, primero porque pues no he recibido ninguna revelación, son mis cálculos, y mis cálculos pues se pueden equivocar. Primero. Segundo,
pues que si tengo razón, tan pronto lo haga, pues ya tal vez no pueda hacer videos porque la persecución es cierta y es dura. El que no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte. Versículo 54. El día 15 del mes de Quislú, en el año 145, erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. En tiempos de los macabeos ya se cumplió por primera vez esta profecía del profeta Daniel, donde la abominación de la desolación fue puesta en el altar. Pero démonos cuenta, no es solamente ese ídolo que pusieron en el altar. Era una imagen del dios pagano Zeus o Júpiter. Creo que Júpiter le llaman los romanos y Zeus los griegos, pero ese es el mismo demonio. Pues eso estuvo acompañado de un montón de malas costumbres y de pecados. No solamente el hecho de poner la imagen diabólica en el altar, en el centro del culto, pero las costumbres, lo que lo acompañaba. Veamos segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 3 al 6, que nos narra más en detalle este mismo tiempo de la abominación de la desolación. Dice aquí, versículo 3. El establecimiento del mal fue duro y terrible para todos, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices y se unían con mujeres en los recintos sagrados, y asimismo introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables, prohibidas por la ley. ¿Alguna semblanza con lo que pasó en el templo más grande de la iglesia, en San Pedro? Introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. La abominación de la desolación. Ahora bien, se cumplió en tiempo de los macabeos. Nuestro Señor Jesucristo dice que todavía queda otro cumplimiento. Se volvió a cumplir en el templo otra vez en tiempos de los romanos. ¿Qué pasó después que permitieron estos sacerdotes hebreos, esta jerarquía hebrea, que cuando llegó Mesías lo rechazaron, lo mataron, lo echaron? Sin embargo, cuando trajeron la abominación de la desolación, la aceptaron dentro del templo. ¿Qué les pasó? El templo fue destruido. ¿Recuerdan? En el año 70. Ya no hay hebreo ni gentil. Si los hebreos pasaron por eso, los gentiles igual. No, dirá alguno, pero ¿cómo es posible que eso nada más le pasó a los judíos, que ellos son malos? Nosotros en la iglesia somos muy buenos y muy santos. Pues hay hebreos santos, como el rey David, que tenía un corazón de acuerdo a Dios. Y hay hebreos malignos, como los que aceptaron todas estas porquerías. Hay católicos santos, como el Papa Benedicto XVI y los santos padres que hemos tenido y los santos. Y hay católicos malvados, como Francisco, como Preboste, que permiten este tipo de cosas. Así que recordemos, nuestro Señor le dice a los que decían, no, pero que somos hijos de Abraham. Dice,
No penséis que porque seáis hijos de Abraham ya tenéis todo hecho, no. Porque el Señor, si quiere, el Padre puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Así que el ser hebreo, que es una gran bendición, no te salva solamente, tienes que responder a la gracia. El ser católico, que es una grandísima bendición, no te salva solamente, tienes que responder a la gracia. No, que los judíos hicieron esto y por eso les pasó eso, pero a nosotros no, porque somos la iglesia. ¿Pero en qué mundo vives? ¿Te crees que porque somos miembros de la iglesia el Señor nos va a perdonar los pecados que no nos arrepintamos? Es que eso no funciona así. Al contrario, hermano, a quien más se le da, más se le exigirá. San Pablo lo pone aquí maravillosamente. En su carta a los Romanos, capítulo 11, versículos del 13 al 24. Pero a vosotros los gentiles os digo, siendo yo en efecto apóstol de las gentes, hago honor a mi ministerio. Por si de alguna forma provoco celos a los de mi raza y salvo a alguno de ellos. San Pablo tenía claro que aunque él fue apóstol de los gentiles, él amaba a su pueblo hebreo y con razón, pues el Señor, el que es Padre de todos, los ama a todos, a los hebreos y a los gentiles. Son dos pueblos diferentes que se han hecho uno en Cristo. Pero bueno, sigamos. Porque si su reprobación, es decir, la reprobación de los judíos, que a muchos católicos les gusta hablar, no, pues que los judíos que fueron rechazados y que bla, 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 bla. El rechazo de los judíos fue una cosa temporera, con un propósito específico para la salvación de los gentiles, porque recordemos que hay el tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles. Los hebreos tuvieron sus 2000 años de exclusividad. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fundó la Iglesia católica para todas las naciones, los gentiles ahora tienen su exclusividad, por 2000 años más o menos, que por cierto ese tiempo se ha acabado. El Señor Jesucristo nos dice, Jerusalén, el profetiza, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Pero de eso hablo en otro video. En fin, el rechazo de los judíos, el rechazo de parte de Dios a los judíos fue temporero, fue específico por un motivo específico y no es el final de la historia. Y si los primeros... Porque si su reprobación, es decir, cuando fueron rechazados los judíos, es reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración? Sino una vida que surge de entre los muertos. ¿Sí? Nos enseña la Santa Iglesia Católica que una de las señales de la venida inminente de nuestro Señor es la conversión en masa de los judíos, cuando reconozcan a nuestro Señor. Y si los primeros panes son santos, es decir, los hebreos, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Es decir, nosotros, los católicos, ya sean de antepasados hebreos, como somos muchos, aunque ni se habla de ello, ya sea de antepasados gentiles, que somos muchos, aunque no se habla de ellos, el Señor tiene claro las cosas. Él comenzó con su pueblo, escogió a su pueblo, y lo que hizo es que hizo que los gentiles fuesen injertados. Por eso, lo que le pasó a los hebreos, le pasa a los gentiles. Lo que pasó en tiempo de los hebreos, pasa en tiempo de la Santa Iglesia Católica.
Y si los primeros panes son santos, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Versículo 17. Y si se han cortado algunas ramas, y tú, le habla a los gentiles ahora, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y participas de la raíz y de la savia del olivo, no te gloríes contra las ramas. Nosotros que somos mejores que los judíos. Hechos con la misma medida, hermano, porque hay judíos santos y judíos terribles, y hay católicos santos y hay católicos terribles. Hay que responder a la gracia. Tanto hebreo como gentil debemos responder a la gracia. Eso es lo que nos va a salvar. Fuiste injertado en su lugar y participas de la raíz y de la savia del olivo. No te gloríes contra las ramas. Si te glorías, ten en cuenta que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino la raíz a ti. Debemos estar pidiendo por los judíos. Antes del Concilio Vaticano II, el cual acepto porque es un concilio de la Santa Iglesia Católica, sin embargo, una de las malas aplicaciones del concilio fue quitar la oración que se hacía, yo creo que el Viernes Santo, para la conversión de los judíos. Hay que pedir por la conversión de los judíos. En Auschwitz, si no me equivoco, fue uno de esos sitios donde se fundó un monasterio carmelita en reparación de las atrocidades del Holocausto. Y cosa más santa no se me ocurre, pero algunos judíos protestaron porque no, que van a hacer esto un sitio católico y es un sitio judío. Pero qué tontería. Y los católicos que le hicieron el corillo a los judíos que estaban protestando, pues sacaron el monasterio de ahí, porque pues pobres judíos. Pues pobres católicos y pobres judíos que no aceptan a Cristo. Y hay que pedir por la conversión de los judíos. Dice aquí, no te gloríes. Ten en cuenta que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino la raíz a ti. Dice, creo, no sé si fue el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que dice que todos somos espiritualmente semitas. Pues sí, porque es que si tú no eres hebreo y eres católico, eres gentil católico, pues es la raíz la que te sostiene, hermano. El bautismo te injertó a Cristo. Y Cristo es el Rey de los judíos. El Señor no tiene esquizofrenia de que pues soy un Dios aquí en el Antiguo Testamento y soy un Dios diferente en el Nuevo. No, es el mismo. Jesucristo lo dijo claro. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros hermanos judíos hay que pedir por ellos, como hay que pedir por nuestros hermanos católicos aberrantes. Hay que pedir por todos, pero sobre todo por la familia, nuestra familia hebrea, de nuestros hermanos hebreos y de nuestra familia católica, nuestros hermanos católicos. Porque todos estamos llamados a ser católicos, sean hebreos o gentiles, católicos. Pero no podemos olvidar a las raíces, como dice aquí San Pablo. Prosigo. Dirás entonces, se han cortado las ramas para que yo fuese injertado. Ya el Señor rechazó a los judíos, así que ahora me toca a mí. Bien, pero escucha. Bien, dice San Pablo también, bien. Fueron cortadas por la incredulidad. Tú, en cambio, te mantienes por la fe. No te engrías, más bien teme. No sea que si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdone a ti. Jerusalén fue destruida porque hay que ver qué malos eran. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado en el Vaticano? Hay profecías que Roma será destruida. Roma será destruida. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero que la iglesia, que el Señor es fiel a su iglesia? Claro que sí, el Señor fue fiel a Israel siempre. Fue Israel quien le fue infiel al Señor. Y el Señor le es fiel a la iglesia. Es la iglesia la que le es infiel a Cristo.
Y el Dios que es infinitamente misericordioso es infinitamente justo. No son dos dioses, es uno solo. Y qué recibimos de Él depende de cómo respondamos a la gracia. Considera, por tanto, la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas, la misericordia y la justicia. Con los que cayeron, la severidad. Contigo, asumiendo que estés en la gracia de Dios, la bondad de Dios, con tal que permanezcas en ella. De lo contrario, también a ti te cortarán. No, pues que la iglesia, que es diferente al pueblo antiguo. Sí, hay diferencia porque el Verbo se hizo carne y Dios habita entre nosotros de una manera que no lo hizo en el Antiguo Testamento. Aunque el Shekinah estaba presente en el templo y el templo solamente, pues existía esa gran separación, que lo más que uno podía era entrar al templo. Hoy en día, gracias a la encarnación, esa presencia, ese Shekinah, no solo puedo visitarlo en el templo donde está el sagrario, pero puedo recibirlo en la Sagrada Comunión, cosa que en el Antiguo Testamento no se podía hacer. Así que claro que hay una diferencia. Con más razón, hermano, porque a quien más se le da, más se le exigirá. Si estos hebreos que hicieron estas cosas que leímos en el libro de los Macabeos, o que permitieron que se hicieran esas cosas en el templo, fueron castigados, porque el templo fue destruido, pues nosotros tenemos más culpa, porque a quien más se le da, más se le exigirá. Termino con esta cita del profeta Ezequiel, que es otra profecía y que, como muchas profecías, se aplican más de una vez. Aquí la aplicación directa de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 23, habla al reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel en este momento ya había sido infiel, ya Samaria pues tenía aberraciones y tal, y le fue muy mal al reino del norte. De hecho, las llamadas tribus perdidas de Israel es el reino del norte que desapareció. Se los llevaron y pusieron a gente que no eran judíos en Samaria. Ese es el origen del conflicto entre judíos y samaritanos que había en tiempos de nuestro Señor. No empezó ahí, empezó mucho antes. Pero bien, la primera aplicación aquí de esta profecía del profeta Ezequiel que voy a leerles es entre Judá y Samaria, entre Judá e Israel, el reino del sur y el reino del norte. Pero se puede aplicar también a la iglesia y el pueblo hebreo. Porque recordemos, dice San Pablo, ya no hay gentil ni judío. Lo que le pasó a los hebreos le pasa a los gentiles. Entiéndase aquí Samaria, los hebreos, y entiéndase Judá, a la iglesia. Lectura del libro de Ezequiel, capítulo 23, versículos del 32 al 35. Esto dice el Señor Dios: beberás el cáliz de tu hermana, profundo y ancho. Serás motivo de escarnio y desprecio. Es cáliz de gran cabida. De embriaguez y de aflicción rebosarás. Es cáliz de miedo y de horror. El cáliz de tu hermana Samaria. Tú también beberás y apurarás hasta las heces. Roerás sus trozos rotos y herirás tus pechos, porque yo he hablado, oráculo del Señor Dios.
Por eso, esto dice el Señor Dios, porque te has olvidado de mí y me has echado a tus espaldas, carga tú también con tu infamia y tu prostitución. El Señor infinitamente misericordioso es claro, y con Él no se juega. Y Él es fiel, pero si lo rechazamos, nos toca el cáliz. No digo esto a nivel individual. Es cierto a nivel individual, pero no es que todo individuo vaya a sufrir esto. Hay que serle fiel al Señor. Bueno, y esto me lleva a la última cita, que fue la primera. ¿Cómo tú y yo podemos serle fiel al Señor a pesar de todas esas aberraciones en la iglesia hoy en día? Voy a terminar con la primera cita, pero esta vez voy a leerla completa. Por eso, dice Jesucristo nuestro Señor, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Los primeros cristianos, hebreos católicos, por cierto, todos los primeros cristianos, que se dieron cuenta de cuando Jerusalén iba a ser destruida, se desconectaron del templo. No dejaron de ser fieles, no dejaron de ser el verdadero pueblo de Dios, pero sí dejaron de participar de las aberraciones. En términos prácticos, tú y yo, ¿qué podemos hacer? Primeramente, vive en la gracia de Dios. Si estás en pecado, busca y confiésate. Es lo primero. Segundo, ve a misa diario. A misa a diario como hacían los primeros cristianos. En el Antiguo Testamento el sacrificio era diario. En el Nuevo Testamento el sacrificio infinito de nuestro Señor Jesucristo se nos da a diario. Donde haya misa válida, ve. Ojo con el ofertorio. Estas son las palabras del ofertorio. Cuando el sacerdote toma en su mano el pan para ofrecerlo al Padre, dice: bendito seas Dios del universo por este pan que nos das, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. ¿Vieron cuánto tiempo duró eso, verdad? Pues yo tengo una lista de sacerdotes que cuando llega el momento del ofertorio, esto es lo que hacen. Agarran el pan, lo suben y lo bajan y agarran el cáliz. Y yo digo, no, eso es imposible que estén diciendo todas las palabras del ofertorio. Es profecía también que profetizó Daniel que el sacrificio eterno iba a ser abolido. Todavía no ha pasado a nivel institucional, todavía no ha venido la estacada de gracia de preboste o al que le toque para abolir el sacrificio perpetuo. Sin embargo, hay muchos lugares que donde no hay ofertorio, yo no comulgo ahí. Aunque haya sacerdotes ahí en esa parroquia que digan las palabras del ofertorio. ¿Por qué? Porque recordemos que las sagradas formas que no se consumen son guardadas en el sagrario. Y si uno de estos sacerdotes que no hace el ofertorio, por lo tanto no hay sacrificio, esas formas no están consagradas. Y si se guardan en el sagrario, aunque yo vaya después, que hay un sacerdote que celebra la misa como Dios manda, pero agarran las formas que están en el sagrario, consagradas, entre comillas, por aquel que no hizo el ofertorio,
pues eso es idolatría, porque estaría comiendo un pedazo de pan, no el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que ojo con eso. Huid a los montes. Si hay un sitio donde no se celebra la misa como Dios manda, y estoy hablando del Novus Ordo, la misa en latín, claro, y el Novus Ordo, claro, las dos, pero celebradas como Dios manda. No, que la misa en latín siempre es correcta. De veras. Pero date cuenta que fue en la misa en latín donde se introdujeron todos estos masones y todos estos espías dentro de la iglesia para pudrirla. Donde quiera se cuecen habas, decía mi abuelita, que en paz descanse. Así que, aunque una sea más hermosa que la otra, más solemne que la otra, son válidas las dos si se dicen como Dios manda, si se celebran como Dios manda. Si no, pues no. Así que huid a los montes, busquen sacerdotes que celebren la misa bien. Busquen sitios donde todos los sacerdotes que celebren en ese lugar celebren como Dios manda. Y así se asegurarán de estar recibiendo el cuerpo del Señor. Pues no sé qué más decirles. Seguir pidiendo. Conságrense a la Santísima Virgen María, si no lo han hecho. Y agárrense, porque esto que ha pasado en Roma es cuestión de tiempo para que sea destruida. Y no lo digo yo. Aquí está, hay muchas profecías de santos, de videntes. La palabra de Dios, San Pablo mismo dijo, pero si él no perdonó a los hijos naturales, pues ¿cómo crees que te va a perdonar a ti, rama adoptada? En otras palabras, si haces mal, pues también te va a ir mal. No es una cosa muy complicada de entender, espero. Bueno, hermanos, pues nada. Le pido al Señor que quienes están viendo este video que no estén aún en la gracia de Dios, que reciban la gracia de confesarse y estar en la gracia santificante de Dios. Y los que estén en la gracia de Dios, que reciban la gracia de perseverar en ella hasta el fin. Señor amado, y tú que eres el único que puedes solucionar todo esto, ven pronto. Maranatha, Maranatha, Maranatha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.